La historia que están a punto de ver comienza con el fin de un cuento de hadas, para revelar cómo la vida real puede ser aún más extraordinaria. Si creen que la verdadera fuerza nace en los momentos más difíciles y que el destino tiene maneras misteriosas de actuar, entonces no olviden dejar su me gusta para apoyar a nuestra protagonista, suscribirse al canal para no perderse ninguna historia de superación y activar las notificaciones para ser los primeros en descubrir cómo un corazón roto puede encontrar su verdadero camino. Se suponía que iba a ser la noche más feliz de la vida de Isabela. A sus 24 años, estaba sentada en el suelo de su antiguo cuarto de la infancia, el mismo cuarto donde soñó por primera vez con aquel momento. A su alrededor, el feliz caos de los preparativos de la boda, cajas de recuerdos apiladas en un rincón, el velo colgado delicadamente en la puerta del armario, pareciendo un fantasma amigable, y el olor a flores que su madre insistió en esparcir por la casa. Cada objeto allí era un ladrillo en la construcción de su futuro, un futuro que tenía un único nombre: Adrián. Lo amaba desde que tenía uso de razón, en una de esas historias que parecen un guión de película, con familias vecinas y una vida entera de memorias compartidas. El anillo de compromiso en su dedo parecía una extensión natural de su mano, el símbolo de una certeza que llevaba en el alma. Adrián le había avisado que pasaría por allí más tarde, algo que sonó un poco extraño, una ruptura de la tradición de no ver a la novia en la víspera, pero Isabela solo sonrió, imaginando que él estaría tan ansioso como ella, necesitando una última mirada, una última confirmación antes del gran día. Cuando sonó el timbre, su corazón dio un salto de alegría. Ella misma fue a abrir la puerta, esperando encontrar la sonrisa cálida que conocía tan bien. Pero lo que la recibió fue un Adrián diferente. Había una rigidez en su postura, un vacío en sus ojos que ella, que conocía cada matiz de él, percibió en el instante en que lo vio. No había el brillo de la expectación, solo una especie de sombra, un cansancio que parecía ir más allá de lo físico y que le heló la sangre por un segundo. Él entró sin decir mucho, pasando a su lado y yendo a sentarse en el sillón de la sala, el lugar que siempre había sido suyo durante las visitas. Isabela cerró la puerta despacio, una punzada de inquietud comenzando a formarse en su pecho, un sentimiento incómodo y totalmente fuera de lugar. Intentó alejar la sensación, diciéndose a sí misma que eran solo los nervios de la víspera, la ansiedad hablando más alto. Se sentó en el sofá frente a él, forzando una sonrisa, intentando llenar el pesado silencio que se instaló entre los dos. «¿Está todo bien? Pareces cansado», dijo ella, con la voz sonando más frágil de lo que pretendía. Él tardó en responder, con la mirada fija en un punto cualquiera de la pared, como si estuviera reuniendo fuerzas para una batalla. Cuando finalmente la miró, el Adrián que ella amaba no estaba allí. Era un extraño usando su rostro, un ejecutivo frío, calculador. «Isabela, tenemos que hablar de una cosa», empezó él, y el tono de su voz, desprovisto de cualquier calidez o afecto, fue el primer golpe real. La frase, por sí sola, ya era un cliché de malas noticias, pero viniendo de él, aquella noche, sonaba como una alarma de incendios en medio de su sueño. Su mente comenzó a buscar explicaciones lógicas y menos dolorosas. ¿Estaría enfermo alguien de su familia? ¿Un problema grave en el trabajo? Se preparó para ofrecer apoyo, para ser el puerto seguro que siempre había sido, sin imaginar que el barco que estaba a punto de hundirse era el suyo. «Voy a ser directo», continuó él, sin rodeos, sin ningún rastro de la amabilidad que un día la hizo enamorarse. «Nuestra boda se celebrará mañana, como estaba planeado, pero necesito que sepas que, en exactamente un año, nos vamos a divorciar». Las palabras salieron de él de forma tan pragmática, tan objetiva, que por un instante Isabela pensó que había oído mal. ¿Divorcio? La palabra resonó en su mente. Absurda, imposible. Ni siquiera se habían casado todavía. Parpadeó, esperando que la expresión de él cambiara, que esbozara una sonrisa y dijera que era una broma de mal gusto, pero el rostro de él permaneció como una máscara de indiferencia, y se le revolvió el estómago con una violencia que la dejó sin aire, con el mundo entero inclinándose peligrosamente. Él no se detuvo ahí. Viendo la confusión y el shock estampados en su rostro, prosiguió con una crueldad que parecía ensayada, como si hubiera practicado aquel discurso en el espejo. Después de 7 años, el amor que sentía simplemente se acabó.
Desapareció. Ya no siento nada, Isa, salvo un sentido de la obligación contigo y con nuestras familias. La forma en que usó su apodo, Isa, fue como echar sal en una herida que acababa de abrirse. Cada palabra era una palada de tierra arrojada sobre el ataúd de su relación. Una relación que, para ella, estaba más viva que nunca apenas unos minutos antes. Su historia, el amor de toda una vida, siendo resumido a una fría obligación y a un sentimiento que desapareció. Isabela sintió que todo su cuerpo se adormecía, una defensa desesperada de su mente contra un dolor que amenazaba compartirla por la mitad. Miraba a Adrián y no lo reconocía. ¿Cómo podía el hombre que le sostuvo la mano durante el funeral de su abuela, que le enseñó a conducir, que le prometió un futuro a su lado, decir aquellas cosas? Él entonces asestó el golpe final, la humillación que sellaría su destino. Considera este año como una compensación. Tendrás el título de señora Adrián, la boda que siempre soñaste, aunque sea por poco tiempo. Después de eso, cada uno sigue su camino. El título, aquel nombre que para ella significaba familia, amor y complicidad, siéndole ofrecido como un premio de consolación, un pago por servicios prestados. Él se levantó, la conversación claramente terminada para él. No hubo un toque de consuelo, una disculpa, una última mirada de cariño. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, como un CEO saliendo de una reunión de negocios que no tenía nada más que discutir. Isabela permaneció inmóvil en el sillón, viéndolo partir. El sonido de la puerta al cerrarse fue el ruido más fuerte que había oído en toda su vida. El clic de la cerradura fue el sonido de su corazón rompiéndose en 1000 pedazos, el sonido de su futuro siendo encerrado afuera. El silencio que siguió fue aún peor, un vacío absoluto donde antes había amor, planes y la más inquebrantable de las certezas. Durante un largo rato, no se movió. El shock era tan profundo que la paralizó por completo, dejándola hueca por dentro. El vestido de novia colgado en la puerta parecía burlarse de ella, un disfraz blanco para una obra que ya no se representaría. Las flores en el jarrón parecían marchitarse ante sus ojos, pero entonces, lentamente, el adormecimiento comenzó a ceder, dando paso a un dolor físico, agudo, que le subió del estómago a la garganta. Era un dolor tan intenso que tuvo que inclinarse hacia adelante, con dificultad para respirar. No eran lágrimas de tristeza, era la agonía de la traición en su forma más pura, el ardor de la humillación, la sensación de haber sido una tonta durante 24 años. Y fue en medio de esa agonía, en aquel momento de tocar fondo, que algo dentro de ella cambió. La imagen de sí misma, caminando hacia el altar al día siguiente, sabiendo que era solo parte de un acuerdo, una pieza desechable en un juego que no entendía, la llenó de una repulsión abrumadora. La tristeza comenzó a transformarse en una rabia fría y cortante. Ella no sería la compensación de nadie. No aceptaría aquel título como un premio. Con las manos temblando, no de debilidad, sino de una nueva y furiosa determinación, tomó su teléfono móvil. Abrió la conversación con Adrián y, con los dedos volando sobre la pantalla, escribió un mensaje corto y definitivo. Cancelando la boda, terminando el compromiso. Y sin pensarlo 2 veces, se levantó, tomó solo un abrigo y salió por la puerta trasera, huyendo hacia la oscuridad de la noche. La noche la acogió con una fría indiferencia que, de alguna manera, fue un consuelo. Isabela no corrió a casa de una amiga o de un familiar. La vergüenza y la confusión eran demasiado pesadas para ser compartidas. En lugar de eso, caminó sin rumbo por las calles dormidas de la ciudad, el fino abrigo siendo una protección insuficiente contra el viento de la madrugada. Acabó encontrando un banco de plaza aislado, bajo la copa de un árbol antiguo, y allí se acurrucó. Cada ruido de la ciudad, el motor lejano de un coche, el ladrido de un perro, parecía amplificar el silencio ensordecedor en su cabeza. Las palabras de Adrián se repetían en un bucle cruel, cada una de ellas un golpe fresco. Intentaba encontrar un error en sus memorias, una señal, una advertencia de que su amor era una farsa, pero no encontraba nada más que 24 años de una aparente y sólida devoción. Las horas se arrastraron lentamente, y el frío de la noche comenzó a penetrar sus huesos. Bud no era nada comparado con el hielo que se había instalado en su pecho. No lloró. Las lágrimas parecían un recurso insuficiente para el tamaño de su dolor. En lugar de eso,
Se quedó allí, mirando a la nada, mientras su vida era deconstruida pedazo por pedazo en su mente. El sueño de la boda, la casa que decoraron juntos, las promesas de envejecer lado a lado, todo se convirtió en polvo. Y por primera vez, una pregunta aterradora surgió entre los escombros. Si ella no era la futura esposa de Adrián, la compañera de su vida, ¿quién era ella? Su identidad estaba tan entrelazada con la de él que, sin él, se sentía como un fantasma, una persona sin contornos definidos. Con los primeros rayos de sol pintando el cielo de gris y naranja, algo cambió. La autocompasión dio paso a un cansancio profundo, pero también a una chispa de resolución. Huir y esconderse no la llevaría a ninguna parte. No podía pasar el resto de su vida en aquel banco de plaza. Necesitaba volver. No por él, no para intentar arreglar lo que estaba irremediablemente roto, sino por sí misma. Necesitaba enfrentar el caos de frente, mirar a los ojos a sus padres, a los padres de él y al propio Adrián, no como la víctima frágil que se sentía, sino como la mujer que había tomado la única decisión digna en aquella situación, la de no dejarse usar. Con los músculos rígidos y el alma pesada, se levantó y comenzó a caminar de regreso a casa, cada paso una afirmación de su supervivencia. La escena que encontró al llegar era exactamente lo que esperaba, un pandemonio contenido. Su madre caminaba de un lado a otro en la sala, con el teléfono presionado contra la oreja y los ojos rojos de llorar. Su padre, siempre el pilar de la familia, tenía el rostro surcado de preocupación. Los padres de Adrián también estaban allí, pareciendo igualmente conmocionados. Cuando Isabela entró por la puerta, todas las miradas se volvieron hacia ella. Hubo un suspiro colectivo de alivio, seguido de una avalancha de preguntas, pero ella apenas las oyó. Sus ojos buscaron a Adrián, encontrándolo apoyado en el umbral de la cocina. No parecía aliviado ni preocupado, parecía irritado, como si su huida fuera un inconveniente inesperado en su bien planificada agenda. Él la tomó del brazo y la llevó a un rincón. La fuerza de su agarre la sorprendió. ¿Dónde estabas? ¿Qué infantilada fue esa, Isabela? ¿Tienes idea del problema que has causado? Siseó, con la voz baja para que los otros no oyeran. La palabra infantilada la golpeó con fuerza. Él había destruido su vida la noche anterior, y ahora la acusaba de ser infantil por no aceptar pasivamente su humillación. Fue en ese momento cuando tuvo la certeza absoluta de que no había nada que salvar. Lo miró a los ojos, secos y fríos, y la ausencia de su reacción habitual, las lágrimas, la búsqueda de consuelo, pareció desarmarlo por un instante. Él esperaba a una novia llorando, no a aquella mujer con la mirada vacía e inquebrantable. La conversación que siguió fue un borrón de voces ansiosas e intentos de control de daños. Nadie entendía lo que había sucedido. Adrián, un maestro de la manipulación, minimizó la situación, tratándola como un simple caso de estrés preboda, una crisis de nervios de la novia. Él jamás revelaría la verdad, el sórdido motivo detrás de su plan, pues eso lo expondría como un débil y un aprovechador. Las familias, desesperadas por evitar un escándalo que mancharía el nombre de ambos clanes, compraron su explicación. La sugerencia que surgió, en medio del pánico, fue la de aplazar la boda, no cancelarla. Guardar las apariencias era, en aquel momento, la prioridad de todos, excepto de Isabela. Para su propia sorpresa, y para el alivio de todos en la sala, ella aceptó, pero no era una rendición. Dentro de ella, la decisión de aceptar la farsa fue un cálculo frío. Una ruptura pública y escandalosa ahora solo traería más dolor y más preguntas que no estaba lista para responder. Mantener el compromiso de fachada le daría tiempo. Tiempo para respirar, para recuperarse lejos de los focos, para entender qué haría con el resto de su vida. Está bien, dijo, con la voz sonando calmada y distante, pero con una condición. Viviremos vidas separadas. Este compromiso, a partir de hoy, es solo un acuerdo de negocios para nuestras familias. Nada más. La firmeza en su voz silenció la sala por un momento. Adrián aceptó sus términos con una rapidez sospechosa. En su mente distorsionada, aquello era perfecto. La separación, de hecho, incluso bajo el velo de un compromiso, haría la transición hacia el divorcio final aún más suave. Y fue entonces cuando comenzó a arquitectar la segunda parte de su cruel plan, una que él, en su arrogancia, creía que era una especie de favor. Necesitaba que Isabela lo odiara,
que se desapegara por completo, para que, cuando el año terminara, ella se fuera sin mirar atrás. La heriría tanto que el divorcio parecería un alivio, una liberación. Y para eso, ya tenía la herramienta perfecta, su nueva secretaria, una joven llamada Valeria. La farsa comenzó casi de inmediato. La noticia que se difundió fue que la boda se había aplazado por tiempo indeterminado debido a una crisis familiar. Públicamente, todavía eran la pareja de oro, los novios perfectos, pero entre bastidores, el abismo entre ellos era total, y Adrián no perdió tiempo. Menos de 2 semanas después de aquella noche fatídica, comenzó a ser visto con Valeria, no de forma discreta, sino ostentosa. La llevaba a almuerzos de negocios, a eventos sociales donde sabía que encontraría a conocidos, y la presentaba no solo como su secretaria, sino como su asistente personal y brazo derecho, un título que insinuaba una intimidad y confianza que iban más allá de lo profesional. Isabela los vio juntos por primera vez en una cena benéfica a la que se vio obligada a asistir con sus padres. Valeria era exactamente el tipo de mujer que se esperaría, joven, vibrante, con una sonrisa encantadora y una mirada de admiración hacia Adrián que era casi palpable. Él la trataba con una familiaridad y un cariño que eran una puñalada en el corazón de Isabela. Le tocaba el brazo al reír, se inclinaba para escuchar lo que ella decía, gestos que antes estaban reservados solo para Isabela. Pero al ver la escena, Isabela no sintió la punzada aguda de celos que Adrián probablemente esperaba. Lo que sintió fue una extraña y fría validación. Aquel hombre allí, riendo con otra mujer, ya no era su Adrián. Era solo un extraño confirmando que su decisión de terminar todo aquella noche había sido la más correcta de su vida. La crueldad de Adrián, sin embargo, estaba lejos de alcanzar su límite. La siguiente puñalada vino en forma de una violación de un espacio que era sagrado para ella. La casa que habían comprado juntos, un nido que Isabela pasó meses decorando con un amor y cuidado meticulosos, se convirtió en el nuevo escenario para su teatro. Un amigo en común, sin saber la profundidad del abismo entre la pareja, comentó casualmente que había visto a Adrián en la casa con su secretaria, planeando los toques finales de la decoración. La noticia le llegó a Isabela no como un puñetazo, sino como un veneno lento. Imaginó a Valeria caminando sobre las alfombras que eligió, abriendo las ventanas para ver la vista que soñó compartir con su marido, tocando las paredes que guardaban sus planes. Aquel hogar, el símbolo máximo de su futuro compartido, fue profanado, transformado en solo un escenario más para su farsa. Fue esta última violación la que provocó el verdadero punto de inflexión dentro de Isabela. Aquella noche, sentada en su cuarto de la infancia, el mismo lugar donde todo se derrumbó, se miró en el espejo y no le gustó lo que vio. Veía a una mujer en modo de espera, una espectadora de su propia vida, viviendo en función del cronograma de humillaciones de Adrián y del calendario que marcaba el fin del compromiso. El dolor todavía estaba allí, un compañero constante y silencioso, pero tomó una decisión consciente. Ya no permitiría que ese dolor la definiera. Adrián podía controlar la narrativa pública, pero ya no controlaría su mundo interior. Su vida no sería una pausa de un año. Comenzaría ahora, en ese exacto momento, con o sin el permiso de él. Al día siguiente, hizo algo que nunca se había imaginado haciendo. Se dirigió al imponente edificio de la empresa de su familia y pidió una reunión con su padre. Durante toda su vida, Isabela se había mantenido cómodamente alejada de los negocios. Creía, con la ingenuidad de quien tiene un futuro garantizado, que su papel era otro: ser la esposa de Adrián, la anfitriona perfecta, el apoyo emocional de un hombre destinado al éxito. Nunca necesitó pensar en una carrera o en independencia financiera. Ahora, esa zona de confort se había revelado como una trampa. Con una firmeza que la sorprendió a sí misma, le dijo a su padre que ya no quería ser una heredera distante. Quería aprender, trabajar, entender el imperio que un día sería suyo. El padre de Isabela, un hombre que la veía más como su princesa que como una futura líder, quedó visiblemente impactado. La observó durante un largo momento, buscando señales de un capricho pasajero o de un drama post-ruptura, pero lo que vio en los ojos de su hija fue una determinación de acero que nunca antes había visto. Había una nueva madurez allí, forjada en el fuego del dolor. Una pequeña sonrisa de orgullo brotó en sus labios.
Él siempre había deseado en secreto que ella se interesara por los negocios, pero nunca la presionó. Sin hacer muchas preguntas sobre Adrián, simplemente aceptó. «Empieza mañana», dijo, «en el departamento de análisis de proyectos, como cualquier otro becario. Tendrás que demostrar tu valía, Isabela». Y así empezó. Los primeros días fueron brutales. Ella, que estaba acostumbrada a una vida de eventos sociales y planificación de bodas, ahora se veía inmersa en hojas de cálculo de Excel, informes de mercado y reuniones interminables. Se sentía inadecuada, un fraude entre personas que dominaban aquel lenguaje corporativo con fluidez. Más de una vez, se encerró en el baño para respirar hondo, luchando contra las lágrimas de frustración. Pero cada pequeño desafío superado, cada concepto que finalmente entendía, cada elogio discreto de un colega, era como poner un nuevo ladrillo en los cimientos de su nueva identidad. El trabajo consumía su mente de una forma que el dolor del corazón ya no podía. Estaba demasiado ocupada construyéndose a sí misma para seguir regodeándose en sus ruinas. Su vida asumió un nuevo ritmo, monótono pero curativo. Casa, trabajo, estudio. Los chismes sobre Adrián y Valeria seguían llegando, pero ahora sonaban como un ruido de fondo, lejanos y cada vez menos relevantes. En una noche particularmente agotadora, decidió no ir directamente a casa. Necesitaba aire, un momento para sí misma antes de sumergirse en los informes que la esperaban. Entró en un pequeño parque cerca de la oficina, un oasis de tranquilidad en medio del caos de la ciudad. Fue entonces cuando lo vio. Sentado en un banco, con una caja de cartón a sus pies que contenía algunas plantas de oficina y una taza, estaba un hombre que parecía la personificación de la derrota. Sus hombros estaban caídos y su mirada estaba perdida en el vacío. Había algo en su desolación que reflejaba lo que ella sintió aquella noche en el banco de la plaza. Una empatía inesperada la impulsó. Se acercó despacio, sentándose en el otro extremo del banco. ¿Día difícil?, preguntó suavemente, sin querer asustarlo. Él levantó la vista, y ella vio un rostro joven, marcado por el agotamiento y la decepción. Él esbozó una sonrisa débil, sin humor. «Se podría decir que sí. Acaban de despedirme», respondió con la voz ronca. «Mi jefe dijo que la empresa necesitaba recortes estratégicos. Aparentemente yo era uno de ellos». La simplicidad y la falta de amargura en la forma en que habló conmovieron profundamente a Isabela. No estaba enfadado, solo triste y perdido. Y entonces, una idea loca, impulsiva y completamente irracional surgió en su mente. Ella, que estaba intentando poner su propia vida en orden, sintió un deseo abrumador de arreglar un pedacito del mundo de aquel extraño. «Necesito un guardaespaldas», dijo de repente, las palabras saliendo antes de que pudiera filtrarlas. Era una mentira descarada. Era cinturón negro de judo desde la adolescencia, un hobby que su padre insistió en que mantuviera. Probablemente podría defenderse mejor que él. «El trabajo es simple, solo acompañarme a algunos lugares, garantizar mi seguridad. El salario es bueno. ¿Te interesa?» El hombre, que más tarde descubriría que se llamaba Mateo, la miró como si fuera un espejismo. La confusión era evidente en su rostro. Una mujer elegante y desconocida le estaba ofreciendo un trabajo de guardaespaldas en un banco de parque en medio de la noche. La situación era tan extraña que rozaba lo cómico. Se miró las manos, luego la caja con sus pertenencias, como para asegurarse de que estaba despierto. «¿Hablas en serio?», preguntó, la desconfianza mezclada con una chispa de esperanza. Isabela mantuvo la expresión seria, rezando para que no notara la mentira en sus ojos. «Completamente. Empezamos mañana». Sin tener nada más que perder, acabó aceptando, todavía aturdido. Mientras la vida de Isabela comenzaba a tomar un nuevo rumbo, con un trabajo de verdad y un guardaespaldas de mentira, Adrián continuaba su campaña de tortura psicológica. El culmen de su actuación llegó en forma de una invitación. Una tarjeta elegante, con letras doradas, llegó para Isabela y su familia. Era la invitación a la fiesta del 25 cumpleaños de Valeria, una celebración extravagante que Adrián estaba organizando en uno de los salones de eventos más lujosos de la ciudad. No era una invitación, era una citación, una provocación deliberada. Quería que ella estuviera allí, quería que presenciara lo feliz que era con su nueva vida, para que finalmente pudiera entender que su lugar ya no estaba a su lado. La presencia de Mateo en la vida de Isabela comenzó de forma un tanto extraña. El primer día,
Apareció en la puerta de su apartamento puntualmente, vestido de forma sencilla pero impecable, con una expresión seria que intentaba transmitir profesionalismo. Isabela, por su parte, no tenía la menor idea de qué hacer con un guardaespaldas. Intentó darle instrucciones formales, hablando de sus horarios de trabajo y la necesidad de mantener una distancia discreta, pero la artificialidad de la situación era tan grande que ambos acabaron riendo. La mentira que inventó para ayudarlo se transformó en una barrera cómica que, poco a poco, comenzaron a desmontar, dando lugar a una conexión más genuina y menos ensayada. Rápidamente, quedó claro que Mateo era mucho más que una cara bonita o un par de músculos. La farsa de guardaespaldas se deshizo no por ser descubierta, sino por volverse irrelevante. Mateo era increíblemente observador e inteligente. No solo la acompañaba, prestaba atención. Comenzó a percibir sus patrones de estrés, anticipando sus necesidades con una precisión aterradora. Un café aparecía en su mesa exactamente cuando su energía comenzaba a decaer. Un resumen de un artículo complicado que ella mencionó de pasada aparecía en su correo electrónico. No era un protector físico, pero se convirtió en un guardián de su paz mental, un apoyo silencioso y constante en su nueva y desafiante jornada. Isabela, que se sentía tan sola desde hacía meses, comenzó a apoyarse en aquella presencia tranquila. Mateo se convirtió en la primera persona con la que podía ser completamente vulnerable, sin miedo a ser juzgada. Se desahogaba sobre las dificultades en la empresa, la presión de su padre, el agotamiento de tener que aprender tanto en tan poco tiempo. Él escuchaba. No ofrecía soluciones fáciles ni frases hechas, pero escuchaba con una intensidad que la hacía sentirse vista y comprendida de verdad. Por primera vez desde la ruptura, tenía un aliado que no estaba ligado a su pasado, alguien que estaba allí por la Isabela de ahora, no por la novia abandonada de Adrián. La decisión de ir a la fiesta de cumpleaños de Valeria fue una de las mayores pruebas para esa nueva fuerza que sentía crecer. Su primera reacción al recibir la invitación fue tirarla a la basura. La idea de someterse a aquella humillación pública era físicamente dolorosa. ¿Por qué iba a ir? Para darle a Adrián la satisfacción de verla sufrir. Pero, tras días de deliberación, cambió de idea. No ir sería esconderse. Sería admitir que él todavía tenía poder sobre ella. Ir sería un acto de desafío. Sería una declaración silenciosa de que ya no estaba rota. Cuando le comunicó su decisión a Mateo, él no la cuestionó. Solo asintió y dijo con una simplicidad tranquilizadora: «Iré contigo». Su llegada a la fiesta fue una escena a cámara lenta. Isabela eligió un vestido elegante pero sobrio, una armadura de confianza que no gritaba por atención. A su lado, Mateo, con un traje bien cortado, exudaba una calma imponente. En el momento en que entraron en el lujoso salón, sintieron las miradas, y el primero en encontrarlos fue Adrián. Estaba al otro lado del salón, riendo con un grupo de invitados, pero su sonrisa se congeló cuando la vio. Sus ojos pasaron por Isabela y se posaron en Mateo, y una sombra de irritación cruzó su rostro. Esperaba que viniera, sí, pero esperaba que viniera sola, con el aire de un alma en pena. No esperaba que llegara acompañada de un hombre tan visiblemente sereno y protector. Dentro de Adrián, una emoción fea e inesperada comenzó a burbujear: los celos. Era un sentimiento primitivo, posesivo, que no sentía desde hacía años. La había descartado. En su mente era un capítulo cerrado, un activo a liquidar. Pero verla allí, pareciendo no solo bien, sino acompañada, despertó en él el instinto del dueño que ve su objeto de valor en manos de otro. Intentó racionalizar, diciéndose a sí mismo que era ridículo, que aquel hombre probablemente era un empleado o un pariente lejano, pero la manera en que Mateo la miraba, con un cuidado que no pasaba desapercibido, encendió una llama de furia en su pecho. Aquella noche, que debería haber sido su triunfo, de repente adquirió un sabor amargo. El clímax de la noche, orquestado por Adrián, llegó puntualmente. Subió a un pequeño escenario, tomó el micrófono y comenzó un discurso en honor a Valeria. Habló de cómo la vida estaba llena de sorpresas, de cómo la felicidad podía encontrarse en los lugares más inesperados, cada palabra una indirecta calculada para alcanzar a Isabela. Y entonces, bajo los aplausos de los invitados, la atrajo hacia sí y la besó. No fue un beso rápido, fue una actuación larga y deliberada, diseñada para no dejar dudas sobre el estatus de su relación.
Como era de esperar, todos los ojos se volvieron hacia Isabela, esperando el drama, las lágrimas, la escena que coronaría la noche de Adrián. Pero Isabela no les dio lo que querían. Observó toda la escena con una calma casi sobrenatural, una leve inclinación de cabeza, como si analizara una obra de arte de dudoso gusto. Cuando el beso terminó, en medio de los aplausos, hizo su movimiento. Tomó una copa de champán de la bandeja de un camarero y caminó lentamente hacia el escenario, donde Adrián y Valeria recibían las felicitaciones. El murmullo en la fiesta cesó al instante. El silencio era total. Adrián la observaba acercarse con una sonrisa cruel y victoriosa en los labios, mientras Valeria parecía una mezcla de nerviosismo y presunción. La presa iba directa a la trampa. Cuando se acercó lo suficiente para que todos la oyeran, Isabela levantó la copa. Su voz, cuando habló, era perfectamente clara y firme, sin una pizca de temblor. «Valeria, feliz cumpleaños», comenzó, con una sonrisa leve y enigmática en los labios. «Pido disculpas por no haber traído un regalo, pero me gustaría darte algo que sé, de corazón, que deseas más que nada». Hizo una pausa dramática, su mirada moviéndose de Valeria a un Adrián confundido. «Te regalo a Adrián, y con él, el codiciado título de señora Adrián. Úsalo bien. Es, sinceramente, el mejor regalo que podría ofrecerte». La onda de choque que recorrió el salón fue casi audible. No esperó su reacción. Con la misma sonrisa tranquila, dejó su copa intacta sobre una mesa cercana. Hizo un gesto casi imperceptible a Mateo, que ya la esperaba cerca de la salida, y le dio la espalda a la pareja petrificada en el escenario. Cruzó el salón en silencio, bajo las miradas atónitas de decenas de personas, y salió a la noche. Adrián, que había planeado cada detalle de aquella fiesta para cimentar su victoria y la humillación de ella, se quedó atrás, furioso y desarmado. Isabela no solo sobrevivió al ataque, había vuelto el arma contra él, transformando su mayor provocación en un acto de su propia liberación, dejándolo con un regalo envenenado en las manos. El camino de vuelta de la fiesta se recorrió en un silencio cargado de significado. No era un silencio incómodo, sino un espacio de respeto mutuo. Isabela miraba por la ventanilla del coche, viendo las luces de la ciudad pasar como borrones, pero por primera vez en meses no se sentía parte de aquel paisaje como una figura trágica. Se sentía ligera, como si se hubiera deshecho de un peso que llevaba años cargando sin darse cuenta. Mateo conducía en silencio, pero ella podía sentir su mirada sobre ella de vez en cuando, una mirada que no contenía lástima, sino una profunda admiración. Aquella noche, delante de todos, no solo había enfrentado a Adrián, finalmente se había liberado de él, y esa sensación de poder era más embriagadora que cualquier champán. Las semanas que siguieron estuvieron marcadas por una nueva y tranquila normalidad. La historia de la fiesta se extendió como la pólvora, y la percepción de la gente sobre Isabela cambió drásticamente. Ya no era la pobre novia abandonada, sino una mujer de una fuerza inesperada. En el trabajo prosperaba, absorbiendo conocimientos con un hambre que impresionaba a su padre y a sus colegas. Y en su vida personal, la dinámica con Mateo se profundizó. La mentira del guardaespaldas fue olvidada, y lo que quedó fue una asociación genuina. Él la ayudaba a revisar informes por la noche, y ella lo escuchaba hablar de sus sueños sencillos de tener un día un pequeño negocio. Había una ternura creciente entre ellos, un cariño no dicho que era un bálsamo para su alma herida. Esa paz, sin embargo, fue violentamente hecha añicos un martes lluvioso. Isabela salía de la oficina cuando sonó su teléfono. Un número oculto. Una voz distorsionada, alterada electrónicamente, sonó al otro lado de la línea, fría y metálica. «Tenemos a tu guardaespaldas», dijo la voz. «Sabemos quién eres, heredera. Si quieres volver a verlo, nos traerás 500.000, sola, sin policía, o él pagará el precio». El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Isabela. El secuestro no era aleatorio. Era por su causa, por su dinero. Mateo, el hombre gentil y discreto que se había convertido en su puerto seguro, estaba en peligro por su culpa. Una ola de miedo helado la paralizó por un instante. La imagen de Mateo herido, asustado, invadió su mente con una claridad aterradora. La culpa amenazó con asfixiarla. Pero entonces, algo más fuerte, más primitivo,
tomó el lugar del miedo, una furia pura y abrumadora. No era la rabia fría que sintió por Adrián, era el instinto feroz de una leona protegiendo a su cría. La Isabela que lloraba por un amor perdido había muerto hacía mucho tiempo. La mujer que quedaba era una luchadora, alguien que pasó años perfeccionando un arte marcial que le enseñó disciplina y combate. En aquel momento, no era una víctima. Era un arma a punto de ser disparada. No era tonta. Sabía que no podía ir sola sin un plan. Lo primero que hizo fue llamar al jefe de seguridad de su familia, un hombre de confianza absoluta, y le pasó la ubicación que los secuestradores le dieron, una dirección en una zona industrial abandonada. Sabía que se avisaría a la policía, que se seguiría el protocolo, pero el protocolo era lento, y cada segundo que pasaba, el peligro para Mateo aumentaba. Esperar no era una opción. La adrenalina ardía en sus venas como fuego líquido, agudizando sus sentidos, silenciando todo el ruido del mundo exterior. Lo único que importaba era llegar hasta él. Sin pensarlo 2 veces, corrió a su coche y aceleró hacia el peligro. El lugar era exactamente el cliché de película de terror que temía. Un complejo de almacenes oxidados, con ventanas rotas y el pesado silencio de la decadencia. Aparcó el coche a una distancia segura y continuó a pie, moviéndose entre las sombras con una agilidad que sorprendería a cualquiera que la conociera solo socialmente. Años de entrenamiento con su sensei de judo le enseñaron a controlar la respiración, a usar el entorno a su favor, a ser una sombra. El olor a moho y aceite impregnaba el aire. No sentía miedo, solo una concentración absoluta, cada músculo de su cuerpo tenso y listo para la acción. Su único pensamiento era el rostro de Mateo. Encontró el almacén correcto al oír el sonido ahogado de voces. Asomándose por una rendija en una puerta de metal, vio la escena que confirmó sus peores temores. Había 3 hombres allí, de aspecto rudo y descuidado, y atado a una silla en el centro, estaba Mateo. Tenía un corte feo en la frente, de donde la sangre le corría por el rostro, y su labio estaba hinchado. La visión de él, tan vulnerable y herido, fue como una chispa en un barril de pólvora. La furia dentro de ella explotó, quemando cualquier resquicio de vacilación. Los hombres se reían, uno de ellos empujando a Mateo con el pie. Su arrogancia sería su ruina. Empujó la puerta con estruendo y entró. La sorpresa en el rostro de los secuestradores duró solo un segundo, pronto reemplazada por una diversión cruel. La idea de una mujer, aunque fuera la rica heredera, enfrentándose a ellos sola era ridícula para ellos. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?», dijo el más grande de ellos, dando un paso adelante. La princesa vino personalmente a hacer la entrega. Fue el último error que cometió. Isabela no respondió con palabras. Cuando él se acercó, usó el impulso de él contra él mismo, encajando un ippon seoinage perfecto que lo arrojó de hombro contra el suelo de hormigón. El sonido del impacto y su grito de dolor sorprendieron a los otros 2, dándole la apertura que necesitaba. La lucha fue un borrón de movimiento rápido y brutal. No fue bonito ni coreografiado. Fue la aplicación desesperada y eficiente de años de entrenamiento. Se movió entre ellos, usando la agilidad para evitar los golpes más pesados y centrándose en llaves de brazo y estrangulaciones. Recibió un puñetazo en la cara que la hizo ver estrellas. Sintió el dolor de una patada en sus costillas, pero la imagen de Mateo herido la impulsaba, alimentando su fuerza. Logró sujetar el brazo de uno en una llave dolorosa y usó una zancadilla para derribar al tercero. Fue en ese exacto momento, con ella de pie, jadeante y herida, sobre los 3 hombres quejándose de dolor, cuando las sirenas de la policía sonaron afuera y el equipo táctico irrumpió en el lugar. Ignorando el caos, los policías gritando, las armas apuntando, Isabela corrió hacia Mateo. Sus manos temblaban violentamente mientras deshacía los nudos de la cuerda. La adrenalina comenzaba a bajar, dando paso al dolor de sus propias heridas y a un alivio abrumador. Él la miraba con una mezcla de shock, dolor y una admiración que la dejó sin aliento. «Isabela», susurró, con la voz ronca, y al limpiar la sangre de su rostro con el pulgar, una verdad innegable se cristalizó en su corazón con la fuerza de un diamante. Aquel sentimiento, aquella necesidad desesperada de protegerlo, el terror de perderlo, era amor. Un amor real, feroz, que no pedía nada a cambio.
En aquel sucio almacén, supo que el lugar de Mateo en su vida era absoluto e insustituible. Al día siguiente, cubierta de hematomas que llevaba como medallas, Isabela concertó una cita con Adrián. Él llegó al café con una expresión de falsa preocupación, probablemente ya enterado de los sucesos de la noche anterior por la prensa. Ella no le dio tiempo para discursos. Tan pronto como se sentó, se quitó el anillo de compromiso de su dedo, la última esposa que la ataba al pasado, y lo deslizó sobre la mesa hacia él. El anillo giró y se detuvo justo frente a él. «Se acabó, Adrián», dijo ella, con la voz tranquila y definitiva, sin espacio para la negociación. «No es un aplazamiento, no es un acuerdo. Es el fin, para siempre». Se levantó y se fue, sin mirar atrás, dejándolo solo con el brillante símbolo de un futuro que acababa de enterrar. La noticia del secuestro y del heroico rescate de Isabela se extendió por los círculos sociales y empresariales como un reguero de pólvora. Adrián, al verse abandonado y públicamente humillado, entró en pánico. No era solo su ego herido lo que lo atormentaba, sino la dura realidad de que su plan para salvar la empresa de su familia había implosionado. La alianza de negocios con la familia de Isabela, que dependía del compromiso, estaba muerta. Desesperado, intentó revertir la situación, movido no por amor, sino por un instinto de supervivencia y un orgullo herido que se negaba a aceptar la derrota. Se convenció de que todavía podía arreglar las cosas, que la historia de sus vidas no podía simplemente terminar de esa manera. Su primer intento fue una demostración patética de remordimiento calculado. Apareció en la oficina de Isabela, sin anunciarse, con un ramo de rosas blancas, sus favoritas. Con una expresión de sufrimiento ensayado, finalmente le contó la verdad que debería haber dicho desde el principio: la inminente quiebra de su empresa, la presión de su padre, el peso de un legado en ruinas. Intentó pintarse como una figura trágica, un hombre forzado a tomar una decisión terrible para salvar a su familia, y no como el villano que la usó de forma fría y calculadora. Esperaba que la confesión despertara la compasión y la lealtad que ella siempre tuvo por él. Isabela lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo. Miró al hombre que tenía delante, el amigo de la infancia, el primer y único amor de su vida durante tantos años, y no sintió absolutamente nada, ninguna punzada de lástima, ninguna rabia, solo un vacío gélido. Su verdad, dicha tan tarde, no cambiaba el hecho de que él eligió la crueldad en lugar de la honestidad. Podría haberla buscado como a una socia, haberle pedido ayuda. En cambio, la trató como a un objeto, una herramienta. Cuando terminó su monólogo, ella simplemente le devolvió las flores. «Tus problemas, Adrián, ya no son los míos. La confianza es como un espejo. Una vez roto, puedes pegar los trozos, pero nunca volverá a reflejar la misma imagen». Con el capítulo de Adrián definitivamente cerrado, la vida de Isabela finalmente tuvo espacio para florecer. La relación con Mateo comenzó de forma natural y sin prisa, como el sol de la mañana después de una larga tormenta. Su primera cita oficial fue sencilla: un largo paseo por el mismo parque donde se conocieron, seguido de una cena en un pequeño restaurante italiano escondido. El primer beso ocurrió en la puerta de su apartamento, un gesto tierno y vacilante que contenía más honestidad y emoción que todos los besos teatrales que había compartido con Adrián. Era un amor que no necesitaba público, que se alimentaba de su propia verdad silenciosa. Su amor era, sobre todo, un proceso de sanación mutua. Con Mateo, Isabela encontró un lugar seguro para finalmente bajar la guardia. Él amaba su fuerza, la mujer de negocios competente en la que se estaba convirtiendo, pero también cuidaba de la chica vulnerable que todavía existía bajo la armadura. Celebraba sus victorias en el trabajo con el mismo entusiasmo con que la abrazaba cuando un mal recuerdo la atormentaba. Y para Mateo, Isabela era la personificación de la esperanza. Ella le dio un propósito, un sentido de pertenencia y una fe renovada en la bondad, algo que él parecía haber perdido hacía mucho tiempo. Juntos, eran más fuertes, remendando las grietas del otro con paciencia y afecto. El apogeo de la transformación de Isabela llegó el día de su graduación. Después de un año de dedicación intensa, concluyó con honores el programa de gestión ejecutiva en el que se había matriculado. En el pequeño auditorio, con su diploma en la mano, vio el rostro de su padre en la audiencia, con los ojos brillantes de un orgullo que nunca antes había visto. No era el orgullo por la boda de su hija con un buen partido,
sino el orgullo por sus propios logros, por su inteligencia y resiliencia. En ese momento, Isabela se sintió completa, entera por sí misma. Ya no estaba definida por un hombre, por una relación o por un título. Era la arquitecta de su propia vida. Aquella misma noche, para celebrarlo, Mateo la llevó a un lugar especial, un pequeño mirador con vistas a toda la ciudad, lejos de cualquier multitud, bajo el cielo estrellado. Se volvió hacia ella, con los ojos llenos de una emoción que la hizo contener la respiración. No hizo un discurso grandioso, solo habló, con la voz entrecortada, sobre cómo ella había entrado en su vida como un huracán de bondad y fuerza, mostrándole cómo era ser verdaderamente cuidado. Entonces, se arrodilló, sacó una pequeña caja del bolsillo y la abrió. «Isabela, me salvaste de todas las maneras en que una persona puede ser salvada», dijo él. «Cásate conmigo. Déjame pasar el resto de mi vida intentando hacer lo mismo por ti». Las lágrimas que corrieron por el rostro de Isabela, esta vez, fueron de pura y abrumadora alegría. El sí salió de sus labios incluso antes de que terminara de hablar. Era un sí para Mateo, para su amor y para el futuro que construirían juntos. El anillo era sencillo y elegante, infinitamente más precioso para ella que el ostentoso diamante que Adrián le había dado. Era un símbolo de una asociación, de una elección mutua basada en la admiración y el respeto. Estaban en las nubes, planeando un futuro que parecía brillante y sin sombras. Pero había una última sombra que Mateo sabía que necesitaba disipar antes de que pudieran seguir adelante por completo. Unas semanas después, con los preparativos para una boda íntima ya en marcha, Mateo la llevó a cenar al restaurante más exclusivo de la ciudad, un lugar cuyas reservas tardaban meses. A Isabela le pareció extraño, ya que siempre habían preferido lugares más sencillos. Él parecía nervioso, sus manos inquietas sobre la mesa. «Isa, te amo más que a nada», comenzó, con la voz seria, «pero no he sido 100% honesto contigo sobre quién soy». El corazón de Isabela se heló por un segundo, el miedo a una nueva decepción acechándola. Él respiró hondo y continuó. «Mi nombre no es solo Mateo, es Mateo Vargas». El nombre flotó en el aire. Mateo Vargas, el fundador y CEO de una de las mayores corporaciones de tecnología del país, un multimillonario solitario sobre quien las revistas de negocios escribían leyendas, un hombre que el padre de Isabela mencionaba con una mezcla de reverencia y temor competitivo. Isabela lo miró, completamente aturdida, tratando de conectar la imagen del hombre humilde que rescató de un banco de parque con el titán de la industria sentado frente a ella. «¿Por qué?», fue la única palabra que pudo decir. La voz un susurro. La mentira era enorme y necesitaba entender la razón detrás de ella. «Porque tenía miedo», admitió él. La vulnerabilidad en sus ojos era la misma que vio el día que se conocieron. «Lo sabía todo sobre ti y Adrián, una historia de 24 años. ¿Cómo podría un extraño competir con eso? Si me acercaba a ti como Mateo Vargas, nunca sabrías si mis sentimientos eran reales, y yo nunca sabría si los tuyos lo eran. Necesitaba que te enamoraras de mí, del hombre, no del dinero o del poder. Necesitaba que fuera real, Isabela. Tenía que serlo». Su explicación no borró la mentira, pero la envolvió en una capa de amor e inseguridad tan profundos que le fue imposible sentir rabia. El shock de la revelación de Mateo dejó a Isabela momentáneamente sin palabras. Su mente trabajaba furiosamente, tratando de procesar la nueva realidad, el hombre del que se había enamorado, el hombre que creía humilde y desafortunado, era en realidad una de las figuras más poderosas e influyentes del país. Repasó cada momento que habían pasado juntos, el primer encuentro en el parque, las conversaciones sobre sus dificultades financieras, la sencillez de sus citas. Todo había sido una construcción, una mentira cuidadosamente elaborada. Una parte de ella se sintió engañada, la confianza sacudida por la magnitud de la omisión. ¿Cómo pudo haber sido tan ciega? Sin embargo, mientras miraba su rostro, la ansiedad y el miedo genuino a perderla que estaban estampados en sus ojos, la rabia no llegó. En su lugar, la comprensión comenzó a filtrarse. La mentira de Adrián había sido para usarla, para convertirla en un activo financiero, un peldaño para su propia salvación.
La mentira de Mateo, por otro lado, provenía de un lugar de profunda inseguridad y de un deseo casi desesperado por algo real. No quería su dinero ni el estatus de su familia. Por el contrario, se había despojado de su propio poder y riqueza para asegurarse de que lo que floreciera entre ellos fuera auténtico y puro. Adrián, por cierto, hizo una última y patética aparición en su vida. Al enterarse del compromiso de Isabela con el legendario Mateo Vargas, la llamó por teléfono. Su voz no era de remordimiento, sino de una amarga incredulidad. «Así que era eso todo el tiempo», dijo, la voz goteando veneno. «No querías ser libre, solo querías un mejor negocio. Cambiaste un compromiso por un imperio. Al menos sé honesta al respecto». Isabela escuchó su discurso, y por primera vez sintió lástima. Él era tan incapaz de comprender el amor verdadero que solo podía verlo a través de la lente de las transacciones y el poder. «Adiós, Adrián», dijo con calma, y colgó el teléfono para siempre. La conversación con Mateo aquella noche, después del final de la llamada de Adrián, fue larga y profunda. Isabela lo perdonó por la mentira sobre su identidad. Entendió que, a su manera tortuosa, él estaba tratando de proteger su amor de la misma forma que ella lo protegió físicamente en aquel almacén. Pero él sabía que la historia no estaba completa. Había un porqué más profundo que ella aún no conocía. «Hay una cosa más, Isa», dijo él, con voz seria. «Algo que necesito que sepas para entenderlo todo. Para entender por qué estaba en ese parque, ese día». No intentó explicarlo con palabras. En cambio, al día siguiente, le entregó un pequeño diario de cuero, visiblemente viejo y desgastado por el tiempo y el uso. «Era solo un niño cuando escribí esto», dijo, la vulnerabilidad en su rostro más intensa que nunca. «Es la parte más oscura de mi vida, y está todo ahí. Por favor, léelo, y después, decidas lo que decidas, lo entenderé». Entregarle aquel diario era el mayor acto de confianza que podía ofrecer, una invitación para que ella entrara en las ruinas de su pasado y viera los cimientos sobre los que él se reconstruyó. Con el corazón encogido por la aprensión, Isabela se fue a casa y se encerró en su cuarto. Con las manos temblorosas, abrió el diario. La caligrafía era la de un adolescente, angular y apresurada. Las primeras páginas eran un relato desgarrador de una infancia sin amor, marcada por la negligencia de unos padres ricos que se preocupaban más por las apariencias que por su propio hijo. Escribía sobre la soledad abrumadora dentro de una casa enorme y vacía, sobre sentirse más como una carga que como un hijo. Era un retrato de una pobreza emocional que el dinero no podía curar. La narrativa del diario se volvió aún más sombría cuando describió el día en que sus padres, cansados de su comportamiento rebelde, lo echaron de casa. A los 16 años, se encontró en la calle, sin un céntimo, sin nadie a quien llamar. Escribió sobre el hambre que dolía, sobre el frío que cortaba los huesos, sobre el miedo constante y la humillación de ser invisible para la gente que pasaba a su lado como si no existiera. Isabela sintió las lágrimas correr por su rostro mientras leía sobre el dolor y la desesperación de un chico que el mundo había desechado por completo. Fue entonces cuando llegó a una entrada que lo cambió todo. Describió estar sentado en un banco de un parque, cerca de un colegio, demasiado débil por el hambre para moverse. Observaba a los estudiantes salir, riendo, viviendo una vida que parecía pertenecer a otro universo. Y entonces escribió sobre una chica con el pelo recogido con una cinta azul que, en lugar de pasar de largo, se detuvo frente a él. No dijo nada, pero en sus ojos no vio asco ni miedo, solo una preocupación genuina. Sin dudarlo, abrió su fiambrera, sacó su propio sándwich y se lo tendió. Isabela dejó de leer, el diario temblando en sus manos. Un recuerdo olvidado hace mucho tiempo afloró con la fuerza de una ola. Recordó aquel día. Era una estudiante de secundaria, volviendo a casa. Recordó al chico delgado y de aspecto triste acurrucado en el banco. Recordó el impulso de ayudarlo, la sensación de que no podía simplemente ignorarlo. Recordaba la cinta azul que siempre llevaba en el pelo. Con el corazón latiendo descontroladamente, volvió al diario, a las palabras que el chico Mateo había escrito aquella noche. La página siguiente contenía una única promesa, escrita con una claridad febril en medio de la caótica caligrafía. «No sé su nombre, pero hoy me ha salvado la vida. No solo mi estómago, sino mi alma. Me ha hecho creer que la bondad todavía existe. Juro que sobreviviré a esto.
Me convertiré en alguien, y un día la encontraré de nuevo. Un día seré un hombre digno de la amabilidad de la chica del sándwich. En ese instante, todas las piezas del rompecabezas encajaron. Su encuentro en el parque no fue una casualidad, fue el destino, fue la conclusión de una promesa hecha por un niño hambriento a una niña amable, años y años atrás. Un torrente de emociones barrió a Isabela, tan poderoso que la dejó sin aliento. Eran lágrimas, pero no de tristeza ni de shock. Eran lágrimas de reconocimiento, de una profunda y abrumadora comprensión de que las líneas de sus vidas habían estado entrelazadas mucho antes de lo que ella podría haber imaginado. Su historia no comenzó con una mentira en un banco de parque. Comenzó con un acto de bondad, un simple gesto que plantó una semilla de esperanza en el alma de un niño perdido. Su mentira sobre ser pobre ya no era una mentira, sino la recreación poética del momento en que se conectaron por primera vez en su forma más pura. Dos personas, una ofreciendo ayuda, la otra recibiéndola. No dudó. Tomó el teléfono y lo llamó. Mateo respondió al primer tono, su voz llena de una ansiedad contenida. «¿Isa?», preguntó, esperando claramente un veredicto. Isabela no pudo formar una frase completa. Las palabras parecían demasiado pequeñas para lo que sentía. «Ven, por favor», logró decir, con la voz embargada por la emoción. «Solo ven». No necesitó decir nada más. El silencio que siguió se llenó de una comprensión mutua, y ella supo que él ya estaba en camino, viniendo a casa, hacia ella. Cuando llegó, la encontró sentada en el sofá, con el diario abierto en su regazo. Se detuvo en la puerta, el rostro una máscara de aprensión, preparado para lo peor. Pero entonces sus ojos se encontraron con los de ella, y vio que no había acusación allí, solo una emoción tan profunda que lo reflejaba. Ella se levantó y caminó hacia él, poniendo la mano en su rostro. «La chica del sándwich», susurró, y al decir las palabras en voz alta, la realidad de ella se solidificó, convirtiéndose en el pilar central de su historia de amor. Él cerró los ojos, un suspiro de alivio y de una década de peso saliendo de sus hombros. «Nunca te olvidé», confesó, con la voz ronca. «Cada paso que di, cada negocio que cerré, cada noche que pasé trabajando para construir todo lo que tengo, en el fondo, era para convertirme en el hombre que viste en mí aquel día, alguien a quien valiera la pena salvar». Explicó cómo, después de recuperarse, la buscó discretamente durante años, aprendiendo sobre su vida a distancia, siempre con miedo de acercarse. El día que la vio en el parque, pareciendo tan perdida como él se había sentido un día, supo que era el momento. Era su única oportunidad de conectar con la chica que era su faro, su verdadera motivación. En ese momento, la última barrera en el corazón de Isabela se disolvió por completo. Su mentira fue perdonada. No solo perdonada, sino comprendida como un acto de amor desesperado. Se inclinó y lo besó. Un beso que era una promesa, un perdón y un nuevo comienzo, todo al mismo tiempo. Era el reconocimiento de que sus almas se conocían mucho antes que sus mentes. No eran solo una pareja que se enamoró, eran dos mitades de una historia que finalmente encontraban su final feliz, un final que, en realidad, era un nuevo y hermoso comienzo. Su boda fue exactamente lo contrario de lo que habría sido con Adrián. No hubo cientos de invitados, ni exhibiciones de riqueza para la prensa. Fue una ceremonia pequeña e íntima, celebrada en el jardín de la casa de los padres de Isabela, con la presencia solo de la familia y los amigos más cercanos. Las promesas que intercambiaron no fueron sobre alianzas o futuros grandiosos, sino sobre apoyo mutuo, sobre honestidad y sobre nunca olvidar el poder de un simple gesto de bondad. Era real, era suyo, y era todo lo que importaba. La vida que construyeron juntos fue una asociación en el sentido más verdadero de la palabra. Isabela se convirtió en una fuerza motriz en la empresa de su familia, ganándose el respeto de todos por su mérito y no por su apellido. Mateo, por su parte, continuó liderando su imperio, pero siempre encontraba tiempo para las cosas sencillas que valoraban: los paseos por el parque, las cenas en restaurantes pequeños, el silencio confortable de estar juntos. Eran una pareja poderosa, sí, pero su poder no provenía de su dinero, sino de su inquebrantable unidad y del profundo respeto que se tenían el uno al otro. Un día, años después,
Isabela leyó una pequeña nota en un periódico de negocios. La empresa de la familia de Adrián, después de años luchando contra las deudas, finalmente había declarado la quiebra. La noticia no le trajo alegría ni satisfacción, solo una melancolía lejana por el niño que un día fue su mejor amigo y que se perdió en su propio orgullo y ambición. Sintió gratitud, no por el dolor que él le causó, sino porque ese dolor la empujó fuera de una vida de cuento de hadas falso y la arrojó al camino de un amor real e imperfecto. Su historia se convirtió en un testimonio silencioso de que el amor verdadero no siempre sigue un camino recto. A veces, nace del dolor, de la pérdida y de la reconstrucción. Crece en la vulnerabilidad de admitir el miedo y en la valentía de perdonar las mentiras contadas por amor. Para Isabela y Mateo, el amor no fue sobre la perfección de una historia de la infancia, sino sobre la fuerza encontrada en la imperfección de dos almas que se salvaron mutuamente, de diferentes maneras y en diferentes momentos, conectadas para siempre por nada más y nada menos que un simple sándwich. Solían volver a aquel parque, sentarse en el mismo banco donde comenzó la segunda oportunidad de sus vidas. Ya no eran la heredera rota y el CEO disfrazado. Eran solo Isa y Teo, un hombre y una mujer que se eligieron mutuamente, no por sus historias o sus fortunas, sino porque, en sus momentos de mayor oscuridad, uno vio una luz en el otro. Y esa luz, sabían, jamás se apagaría. Era un amor que tenía el sabor de un nuevo comienzo y la fuerza de una promesa antigua, finalmente cumplida. El viaje de Isabela y Mateo nos enseña que, a veces, un simple gesto de bondad es la semilla de un amor destinado a florecer, y que el giro más grande de la vida es encontrar a alguien que ya te salvó mucho antes de conocerse. Si esta historia de amor, fuerza y destino también ha tocado su alma, demuestren su apoyo dejando un me gusta, suscribiéndose para más relatos que nos recuerdan el poder de los nuevos comienzos y activando las notificaciones para que nuestro próximo encuentro ya esté marcado.